Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más al canal, mi nombre es Desiree y hoy estoy muy apurada. Así que no me quiero enrollar mucho en la presentación, además porque tenemos mucho que ver. Vamos a estar hablando de 3 casos, 2 nuevos que sucedieron en estos últimos días, digamos, y una actualización. Por un lado tenemos un caso sucedido en Argentina muy feo, bastante parecido de hecho a el caso de la masacre de Villa Crespo que vimos hace unos días también en el canal, un caso horroroso. Este es muy parecido e igual de espantoso, les diría. Por otro lado tenemos el caso de un grupo de música que fue asesinado en México y finalmente una actualización del caso de Valeria Márquez, del cual siguen saliendo noticias todo el tiempo y en parte me alegro porque es importante que este caso no quede en el olvido. Si me escuchan la voz un poco extraña es porque todavía estoy un poco resfriada, digamos, en el último video estaba muy engripada, ahora ya me siento bien, pero sigo como resfriada, digamos, así que por eso tengo esta voz así de fea, más fea que de lo normal. Antes de comenzar me gustaría comentarles que toda la información utilizada para hacer este video proviene de los medios de comunicación y fuentes públicas, por ende si notan algún tipo de error, pueden dejarlo en los comentarios, aclarar eso en los comentarios, siempre y cuando sea con respeto. Este canal está abierto al diálogo, al debate y demás, siempre y cuando se haga de forma respetuosa. Ahora sí, sin nada más que agregar, comencemos. En la tranquila localidad de Florencio Varela, provincia de Buenos Aires, Argentina, un hecho estremecedor rompió la rutina y llenó de dolor a toda una comunidad. El día 30 de mayo de 2025, los cuerpos sin vida de Micaela Andrea Lator, de 47 años, y su pequeño hijo Esteban Nicolás Cuello, de tan solo 6 años, y diagnosticado con autismo, fueron encontrados en su hogar. Al inicio, las autoridades consideraron que se trataba de un caso en el cual la madre le había quitado la vida a su propio hijo y después se había suicidado. Sin embargo, las investigaciones posteriores dieron un giro inesperado, señalando a Fernando Alberto Cuello, esposo de Micaela, y padre de Esteban, como el principal responsable. No obstante, después, con más investigaciones, se llegó a otra conclusión. Vamos a estar viendo entonces qué fue todo lo que sucedió en este caso y cómo se encuentra el mismo actualmente. Antes de que todo se volviera oscuro, la vida en la casa de la calle Los Andes, en el barrio Villa Argentina de Florencio Varela, era como la de muchas otras familias que enfrentan desafíos, pero logran salir adelante. Micaela Andrea Lator tenía 47 años, era mamá a tiempo completo y se dedicaba con esfuerzo y amor al cuidado de su hijo, Esteban Nicolás Cuello, de tan solo 6 años, diagnosticado con trastorno del espectro autista. Las personas que la conocían describen a Micaela como una mujer tranquila, reservada, pero profundamente dedicada a su hijo. Micaela enfrentaba sus propias luchas. Estaba atravesando por una etapa de depresión y angustia, aunque pocos sabían la profundidad de su dolor. Su hijo Esteban era un niño especial en todos los sentidos. No hablaba, pero expresaba mucho con su mirada. Por su diagnóstico necesitaba cuidados constantes, rutinas claras y sobre todo mucho amor. Micaela estaba con su hijo casi todo el tiempo. Se dice que era una mamá que en verdad se desvivía por su niño. Básicamente su mundo giraba en torno a él. Por su parte, el padre del niño, Fernando Alberto Cuello, de 52 años, era un técnico electrónico. En el barrio, algunos lo conocían como un hombre callado y metódico, pero otros lo veían como una persona que parecía ser bastante controladora. Él vivía con Micaela y su hijo Esteban, aunque según fuentes cercanas la relación entre él y Micaela ya no era buena desde hacía un tiempo. Algunos testimonios hablaron de que ellos solían tener discusiones frecuentes, generando un ambiente bastante tenso dentro del hogar. A pesar de todo esto, la familia pasaba bastante desapercibida. No eran el tipo de personas que llamaban la atención ni nada de eso. Vivían en una casa modesta y no tenían demasiada interacción con los vecinos. Desde afuera nadie imaginaba lo que realmente sucedía puertas adentro. Pues un día esa calma aparente se rompió cuando la tragedia salió a la luz. El día viernes 30 de mayo de 2025, la rutina en la calle Peguajó al 2300
en Florencio Varela se vio abruptamente interrumpida. Ese día, Fernando Cuello, esposo de Micaela y padre de Esteban, regresó a su hogar después de su jornada laboral, como un día totalmente normal, digamos. Pero al ingresar a la vivienda, se encontró con una escena desgarradora. Su esposa yacía sin vida y su hijo presentaba signos de haber sido herido gravemente. No obstante, aún presentaba signos vitales. El hombre, al darse cuenta de esto, tomó a su hijo inmediatamente, pero en ese momento, lamentablemente, el niño falleció en brazos de su padre. El hombre tras esto alertó a los servicios de emergencia. Cuando los mismos llegaron a la casa, declararon fallecidos a los dos, tanto a Micaela como a su hijo Esteban. Las primeras observaciones indicaron que Esteban había recibido un disparo en la cabeza, mientras que Micaela presentaba 2 heridas de bala, una en la frente y otra en el pecho. En un principio, las autoridades consideraron la hipótesis de que Micaela le había quitado la vida a su hijo y después se había suicidado debido a su depresión. Esta teoría coincidía con el relato de Fernando, quien mencionó que su esposa había mostrado signos de angustia en los días previos. Sin embargo, después las autopsias develaron detalles que pusieron en duda esta versión. Se determinó que Micaela había fallecido alrededor del mediodía, mientras que Esteban, como ya sabemos, lo hizo después, pero mucho tiempo después. Fue entre las 6 y las 7 de la tarde. Esta diferencia horaria de tantas horas entre los fallecimientos generó interrogantes sobre la secuencia de los hechos. Además, Micaela presentaba 2 heridas de bala, una en la frente y otra en el pecho, siendo esta última la que le causó la muerte. Y no es muy común, digamos, que una persona se quite la vida de esta forma, con 2 disparos y en estas zonas del cuerpo. Estas inconsistencias llevaron a los investigadores a considerar la posibilidad de un doble homicidio, siendo Fernando, el esposo, el principal sospechoso. En el lugar del hecho trabajó la policía científica, obviamente, y encontró 2 armas de fuego que al parecer se habían utilizado para estos actos. Ante la posible acusación, Fernando se declaró inocente. Dijo que él efectivamente había estado trabajando durante ese momento en el cual debieron haber sucedido los crímenes. Y como prueba entregó su tarjeta SUBE a las autoridades. La tarjeta SUBE en Argentina sería la tarjeta que se utiliza para el transporte público, es decir, los colectivos, los subtes y demás. Y la misma registra todos los viajes que uno hace con esa tarjeta. Los registros de esta tarjeta confirmaron que Fernando había estado trabajando en verdad durante todo el día. Y además su empleador corroboró su presencia en el lugar del trabajo. Por otro lado, después se encontró algo extremadamente importante. Dentro del corpiño de Micaela se halló una carta escrita por ella, al parecer, y dirigida a su esposo. En la misma, la mujer expresaba su dolor y sentimiento de abandono. Esta es exactamente la carta que se encontró y, como podemos ver, dice lo siguiente: mundo hipócrita, ya puedes volver con tu compu, tus instrumentos y tu vida, donde todos te idolatran, creyendo que sos una gran persona. Ya no tendrás que esconder tu celu ni borrar tus mensajes. Me cansé de que seamos invisibles, de callar para que no explotes, de no poder opinar nada, porque vos querés otra cosa. Pero ya está, ya no hay nada más que decir. Antes de juzgarme, perdóname por haberte sacado de nuestras vidas y dejado libre. Ya podés disfrutar la vida, no tendrás que viajar más. Y ya no te molestaremos más, ya nada que decir. Por amor te dejo libre, yo te perdono. No porque lo merezcas, sino para irme en paz conmigo misma. La carta parecía ser bastante clara, así que con estas nuevas evidencias, la fiscalía concluyó nuevamente con que Micaela había asesinado a su hijo y después se había quitado la vida. El fiscal encargado del caso explicó que Micaela primero le disparó a su hijo mientras dormía, causándole una agonía de aproximadamente 5 horas, porque recordemos que el niño no falleció de forma inmediata. Posteriormente, la mujer intentó quitarse la vida con un disparo en la frente, que no resultó mortal. Así que finalmente se terminó disparando en el pecho, lo que le generó una muerte instantánea. Este giro en la investigación dejó a toda la comunidad totalmente consternada, al revelar una verdad más compleja y dolorosa de lo que se había creído inicialmente.
Por un lado, este caso recuerda mucho al caso de la masacre de Villa Crespo que vimos hace unos días y que sucedió, de hecho, tan solo hace unos días. Porque como sucedió allí, una madre nuevamente toma la decisión, aunque por diferentes motivos, de quitarle la vida a su familia y después suicidarse. Y por otro lado, para los que no son de Argentina y les está sonando el nombre de Florencio Varela, es porque fue allí también en donde sucedieron los hechos de Paloma y Josué. Entonces es como que todo el país estaba como muy sensible en relación a todos estos temas, a la zona de Florencio Varela, a lo que estaba pasando con las familias, con respecto a la salud mental y demás. Y en este contexto vuelve a suceder una vez un caso muy complejo y triste. La carta que dejó Micaela, en este caso en particular, refleja claramente un sentimiento profundo de abandono. Al parecer, Micaela sentía como que sus necesidades emocionales y las de su hijo, sobre todo, que recordemos estaba diagnosticado con autismo, no estaban siendo atendidas. Sentía quizás que debían rogar por un poco de cariño y atención por parte de su esposo. Quizás ella se sentía invisible, como si su amor y su dolor no tuvieran lugar en la vida de Fernando. Además, recordemos que Micaela atravesaba un difícil estado de salud mental porque estaba luchando contra la depresión. Ese dolor silencioso, sumado a la distancia en la pareja, pudo haber sido un peso insoportable para ella. Nadie sabe, obviamente, qué sucedía puertas adentro de esa casa, en ese matrimonio, ni en esa familia. Pero esta carta sí arroja un poco de luz sobre la realidad emocional de Micaela, su desesperanza y su anhelo de conexión que jamás llegó. Y en este caso en particular, creo yo, para Micaela puede haber sido aún más fuerte que en otros esa necesidad de apoyo, contención, conexión con su esposo, porque los dos tenían un hijo con un diagnóstico bastante complicado, que era el autismo. Y por lo que pude leer más o menos del caso, se ve que no era un autismo muy leve, se ve que andaba medio por el medio tirando a severo. Y esto lo puedo entender desde mi propia experiencia, porque como yo les conté en otros videos, mi ahijado tiene autismo grado 2. Así que entiendo muy bien cómo es el día a día, cómo se vive, las luchas que hay y demás detrás del hecho de criar a un niño con este diagnóstico. No es para nada fácil, es muy duro y en verdad se necesita, yo no me puedo imaginar, por ejemplo, siendo una madre, llevando el día a día, ¿no? Tratando de sacar adelante todos los días a un niño con esta condición y que sea totalmente dejada de lado o sentir que no estás recibiendo ni atención ni nada por parte de tu esposo, quien debería ser tu compañero técnicamente. Y más ante un hecho así, porque ya, como les digo, es muy duro todos los días, todo lo que uno tiene que atravesar, todo lo que uno tiene que ir aprendiendo, cómo te tienes que adaptar para criar y de forma sana y bien a un niño con esta condición. Y siento un poco, ¿no? Me da como un poco de cosa el escucharla a ella decir que no quieren ser una carga. Porque cuando tienes un niño con autismo, digamos que sea más o menos leve o severo, tu vida entera cambia, tu rutina entera cambia, la forma en la que vives cambia por completo. Y si la otra persona, capaz quien debería ser tu compañera, debería darte contención o darse contención mutuamente, te hace sentir que sos una carga y encima tienes que lidiar con ver a tu hijo que capaz no se puede adaptar, que no entiendes muy bien qué es lo que le pasa y todo debe ser una suma de cosas muy muy difíciles de llevar, honestamente. Y esto yo lo viví con mi propia familia. Obviamente no voy a contar cosas personales ni familiares, pero les puedo decir que soy muy consciente de lo que es el día a día, de cómo, incluso yo misma lo viví, porque a veces no sabes muy bien cómo actuar, qué hacer, porque por ahí el niño presenta hace una situación determinada y capaz vos piensas, no sé, lo más normal, que es un capricho, que está llorando por caprichoso, que no sé qué, y en realidad no, en realidad está pasando algo en su mundo interno que uno no puede entender y tienes que aprender a encontrar esa delgada línea, ¿no? Que divide una cosa de la otra, no sabes muy bien cómo accionar, todo se vuelve como muy, muy, muy complicado y en verdad no me puedo ni imaginar lo que debe sentir una madre que, digamos, ya de por sí, convengamos que la vida es complicada de por sí. Y sumarle a esta situación y sumarle el hecho de que de tener un esposo que por ahí no te presta atención, te hace sentir una carga, todo debe ser muy duro. Obviamente no quiero decir que estoy cargando el Facebook para que ustedes puedan ver las publicaciones que hacía Micaela, que creo que es algo bastante interesante. No quiero decir como, ay, es un espanto tener un hijo con autismo, no, obviamente que no quiero que se malinterprete, pero
Sí hay una realidad de que es algo muy duro, es muy doloroso, es difícil de llevar, porque como les digo, uno vive muchas situaciones en donde por ahí no puedes terminar de entender qué es lo que pasa, cómo accionar, cómo, no sé, te preguntas muchas cosas, qué va a pasar cuando no estemos, qué va a pasar cuando tal cosa, o sea, es todo muy complejo. Bueno, lamentablemente acabo de entrar al perfil de Facebook de Micaela y eliminaron todas las publicaciones. Hasta ayer que que lo vi, se podían ver las publicaciones, pero ahora ya no. Bueno, ahora les comparto la pantalla para que vean y ven que no se puede ver casi nada, o sea, dice no hay publicaciones disponibles. Micaela restringió su perfil. Ayer se podían ver todas las publicaciones. Lamentablemente no se las voy a poder mostrar, pero habían unas publicaciones de donde, por ejemplo, ella decía que no pedía mucho en la vida, solamente una vida mejor para su hijo, en donde reflejaba todo esto en relación a lo que sentía con respecto a su familia y demás. O sea, obviamente yo no sé cómo era la vida en esa casa, no sabemos si en verdad su esposo realmente los hacía sentir así, como una carga, no les prestaba atención, estaba en la suya y demás. No sabemos si habrá sido así o quizás, no sé, esta depresión porque estaba pasando Micaela le llevó a creer esas cosas. La realidad es que no sabemos cómo era la vida. Y tampoco hay que justificar, digamos, en sí el hecho al pensar que ella tenía motivos para sentirse muy mal, pero sí el ver quizás cómo era su día a día nos puede llevar a entender qué fue lo que en verdad pasó por su cabeza al tomar una decisión tan espantosa. Porque estamos hablando de una mujer que le quitó la vida a su hijo, chicos. O sea, no... Es algo, no sé, es algo muy fuerte, muy delicado. Creo que nada lo justifica, pero sí, como les digo, ver estas realidades que estas familias pueden enfrentar día a día nos pueden llevar a entender, como les digo, qué pudo haber pasado por la cabeza de Micaela, no para justificarla, al menos desde mi forma de pensar, ¿no? Obviamente que la noticia de este caso se expandió rápidamente por los medios locales y nacionales. La comunidad de Florencio Varela quedó totalmente paralizada. Nadie podía creer que algo tan trágico hubiera sucedido en una casa común, en un barrio donde todos se conocían. Los vecinos que conocían a Micaela y a Fernando no tardaron en expresarse. Algunos recordaron a Micaela como una mujer amable, aunque algunos sí reconocían que llevaba tiempo ya lidiando con una tristeza profunda. Otros comentaron que la familia no tenía problemas visibles, que nunca se escuchaban ni peleas ni discusiones. Esto es contrario a otros testimonios que dijeron que sí solían discutir ellos frecuentemente. Pero lo que más conmovió fue obviamente la historia de Esteban, pues era un niño con autismo, que iba al jardín, que necesitaba apoyos especiales y cuya vida le fue interrumpida de la forma más dolorosa. Varias organizaciones que trabajan con familias de personas con autismo expresaron su tristeza y pidieron más recursos para la salud mental y el acompañamiento psicológico. También señalaron que el aislamiento, el estrés acumulado y la falta de redes de apoyo pueden tener consecuencias devastadoras si no se abordan a tiempo. Y eso también siento que es súper importante, es muy importante para las familias, como les digo, con niños autistas o cualquier otro tipo de neurodivergencia, digamos, recibir apoyo e información. Es muy importante la información porque en verdad uno no sabe, ¿no? Como que no conoces nada de eso porque nadie te enseña, nadie te educa. Y de la nada te encuentras con una situación en la que tienes que entender qué le está pasando a tu hijo y en verdad se necesita contención y conocimiento. Fernando, por su parte, el padre del niño, compartió en medio del duelo unas palabras que desgarraron a todos y dijo: «Mi hijo murió en mis brazos, era mi ángel, mi todo. Yo no sé cómo seguir con esto, me lo quitaron todo». La comunidad, en señal de respeto, organizó una despedida íntima. Velas, flores, dibujos, cartas, etc. se pusieron en la puerta de la casa en donde vivían Micaela con su hijo y su esposo. Se armó como una especie de altar improvisado, digamos. De esta forma, Esteban y Micaela fueron despedidos con todo el amor posible. Por otro lado, familiares de Marcelo, el padre del niño, por más de que él haya salido a decir estas palabras, se dice que está en shock, todavía no termina de comprender qué fue lo que pasó. Y que hay que entenderlo por eso, porque fue muy fuerte lo que vivió. O sea, literalmente encontró a su esposa y a su hijo fallecidos en el interior de su casa.
No obstante, muchas personas están cuestionando esta hipótesis a la cual llegó la fiscalía, porque creen que capaz en realidad Micaela no se quitó la vida ella misma y que pudo haber sido Fernando el culpable. Porque a muchos les cuesta creer que Micaela se haya podido quitar la vida, como les comenté, de esa forma, con 2 disparos, y que justo haya sido Fernando el que los encontró. No obstante, todos los estudios y pericias que se hicieron llevan a la conclusión de que sí fue Micaela quien cometió los actos. Pero por otra parte se está tratando de investigar y ver si no pudo haber sido todo esto una especie de inducción al suicidio por parte de Fernando hacia su esposa. Esto se piensa más que nada por la carta, porque ella se mostraba muy sufrida, muy abandonada y contaba como que Fernando los hacía sentir tanto a ella como a su hijo una carga en su vida. Pero una inducción al suicidio, ya saben que es algo muy difícil de probar, sobre todo con una simple carta nada más, por ende no creo que llegue a nada eso. Y lo más probable sea que el caso se cierre como lo que se cree hasta ahora. Una madre que primero le quitó la vida a su hijo y después se suicidó, ya saben qué. Bueno, es un caso totalmente espantoso por donde se lo mire. Vuelve a poner en debate este tema de la salud mental, la importancia que le damos a la salud mental en el país en general o en el mundo, vamos a decir ya, ¿no? Y aquí también se agrega un tema más que es ¿no? De los niños con autismo o con neurodivergencias o con cualquier tipo de discapacidad, vamos a decirlo así, porque nos lleva, ¿no? a cuestionarnos qué tanto apoyo reciben este tipo de familias, qué tanta información, como les digo, y contención reciben estas familias. Ya van 2 casos muy similares, si bien fueron por caminos distintos, son muy parecidos. En el caso de la masa, ya saben que de Villa Crespo teníamos a una mujer que había sido diagnosticada, que no estaba al parecer siendo correctamente medicada, que tenía que haber sido internada y no fue. Y todo eso llevó al espantoso desenlace, y en este caso tenemos a una mujer con un posible cuadro depresivo. No sabemos muy bien si ella estaba medicada, si no estaba, qué estaba pasando con su hijo, con su esposo y demás. Pero algo en particular obviamente pasó para que ella termine tomando esa decisión espantosa, haciendo eso tan espantoso que hizo. Hay muchos temas en relación a todo esto a hablar y que tienen que ser tratados con el máximo respeto y comprensión, así que si van a hacer comentarios, los invito obviamente a dar sus opiniones, a comentar, a debatir entre ustedes y todo, pero por favor háganlo con respeto, ya que bueno, como ven, son todos temas muy delicados, pero sí siento que se tiene que hablar sobre todo esto. Así que, bueno, está totalmente abierta la caja de comentarios, obviamente, para que puedan dejar sus opiniones. Vamos a ver cómo sigue este caso, a ver si se llega a una nueva conclusión o no. Seguramente hayan salido noticias nuevas desde que guioné esto, que fue ayer, hasta hoy, hasta el día que lo suba, que va a ser mañana. Ay, estoy muy resfriada. Así que cualquier información importante que haya surgido se las voy a estar dejando en un comentario fijado o si no en una próxima actualización. En la vibrante ciudad de Reynosa, Tamaulipas, en México, un grupo de jóvenes músicos soñaba con llevar su música a cada rincón del país. Conocidos como el Grupo Fugitivo, estos artistas de la música regional mexicana compartían su pasión en fiestas, eventos y redes sociales, ganándose el cariño de la comunidad. El día 25 de mayo de este año 2025, el grupo se preparaba para una presentación más. Antes de la misma, compartieron un video en redes sociales mostrando su entusiasmo por el próximo espectáculo. Sin embargo, esa noche todo cambió para ellos y de la peor manera. Tan solo unos días después, todo el país recibiría una noticia que los dejaría totalmente impactados, pero también horrorizados. Este es el caso del Grupo Fugitivo y todo lo que se sabe hasta ahora del mismo. En Reynosa, Tamaulipas, una ciudad marcada por la violencia, surgió un grupo de jóvenes que encontró en la música una forma de expresión y esperanza. El Grupo Fugitivo, formado en 2023, se dedicaba a la música regional mexicana, interpretando norteño romántico, cumbias y baladas gruperas. Su talento y carisma llevaron al grupo a presentarse en fiestas y eventos locales, ganándose así de a poco el cariño de la comunidad. Los integrantes del grupo eran Francisco Javier Vázquez Osorio, de 20 años, un joven apasionado por la música, conocido por su energía en el escenario. Nemeso Antonio Durán Rodríguez, de 40 años, el mayor del grupo, considerado un mentor por sus compañeros.
Liván Ediberto Solís de la Rosa, de 27 años, destacado por su habilidad con los instrumentos y su compromiso con el grupo. Víctor Manuel Garza Cervantes, de 21 años, reconocido por su voz y carisma que cautivaban al público. Y también estaba José Francisco Morales, de 23 años, apasionado por la música desde temprana edad. Estos 5 músicos compartían no solo el escenario, sino también una profunda amistad y el sueño de llevar su música a cada vez más personas. Sus familiares y amigos los describen como jóvenes trabajadores, dedicados y alejados de cualquier tipo de actividad ilícita. Aquella noche del 25 de mayo del año 2025, el grupo fugitivo se preparaba para una presentación más, sin saber lo que el destino les tenía preparado. Aquel 25 de mayo, los integrantes del grupo comenzaron a prepararse para su nueva presentación en Reynosa. Voy cruzando el puente de Matamoros con rumbo a Valle Hermoso. Se divisan los placeres y mis ríos y los cantares de los pájaros hermosos. La banda había sido contratada para tocar en una fiesta privada en un lugar conocido como La Palapa del Prado. Todos los integrantes del grupo se subieron a su transporte y se fueron hacia el lugar del evento. Bueno, casi todos en realidad, porque el vocalista del grupo, Carlos González, estaba demorado, por ende les dijo a sus amigos que él iría por su propia cuenta al lugar, ya que llegaría un poco tarde. Cuando Carlos González llegó a la dirección del evento, se dio cuenta de que había algo extraño, porque en ese lugar no había ningún salón ni nada parecido. Era un terreno totalmente vacío, un terreno baldío. No veía además el joven a sus compañeros por ningún lado y tampoco lograba comunicarse con ellos. Por esto el joven comenzó a preocuparse y alertó a las autoridades. Tras el reporte, las familias y allegados de los integrantes del grupo comenzaron a intentar comunicarse con ellos, intentando, por ejemplo, mandarles mensajes, llamarlos y eso, pero todos los celulares iban directo al buzón. Esta extraña desaparición del grupo y el descubrimiento de que el lugar del evento no era más que un terreno vacío generó una ola de preocupación en la comunidad. Familiares y amigos iniciaron una búsqueda desesperada, mientras que las autoridades comenzaron con las primeras investigaciones. Para el día lunes 26 de mayo, colectivos como Amor por los Desaparecidos difundieron en redes sociales fichas de búsqueda de los 5 no localizados, los 4 músicos y su representante. Durante esos días, el caso comenzó a adquirir notoriedad nacional. Amigos, familiares y colegas del gremio musical comenzaron a realizar protestas y vigilias para exigir la localización de los músicos. Las manifestaciones se dieron incluso frente a la presidencia municipal de Reynosa y también en el puente internacional que conecta con la ciudad de Parr, Texas. El día martes 27 de mayo, finalmente las autoridades obtuvieron novedades. Localizaron la camioneta negra que trasladaba a los integrantes del grupo fugitivo. El vehículo fue hallado abandonado en una colonia sin los logotipos que identificaban al grupo musical. Es decir, como que esos logos que estaban en la camioneta habían sido arrancados al parecer. El lugar está ubicado a varios kilómetros de aquel terreno a donde fueron citados los jóvenes para tocar supuestamente la noche de los hechos. Ese mismo día, a partir del análisis de cámaras de videovigilancia del C5 y el rastreo de telefonía, la Fiscalía del Estado logró establecer una ruta probable que podrían haber seguido, digamos, los músicos después de su desaparición. Y esta ruta llevó a los investigadores hasta un predio ubicado en la colonia Aquiles Cerdán, al oriente de Reynosa, a aproximadamente 12 kilómetros de donde fue hallada la camioneta. En este lugar, las autoridades hallaron 5 cuerpos totalmente calcinados que correspondían con las características de los miembros del grupo fugitivo. Esta noticia dejó totalmente helado a todo el mundo. Unos jóvenes que iban a trabajar a tocar terminaron de la peor manera, asesinados y después con sus cuerpos calcinados. O sea, era un caso totalmente espantoso. El fiscal luego dio una conferencia de prensa en donde, además de dar a conocer este hallazgo horroroso, dijo que las investigaciones apuntaban a que detrás del crimen estaría una célula del cártel del Golfo.
Esta fracción criminal tiene su zona de operación en Reynosa justamente y ha sido señalada en diversas ocasiones por su participación en actos violentos. Las autoridades llegaron a la conclusión de que los jóvenes habían ido a la dirección que se les proporcionó, en donde supuestamente quedaba el lugar donde iban a tocar, pero al llegar se dieron cuenta de que no había nada allí, ¿no? De que estaba este terreno baldío. Ahí muy probablemente fueron emboscados y secuestrados por individuos armados, presuntamente vinculados a esta célula del cártel del Golfo llamada Los Metros. Básicamente se creyó que este trabajo para ir a tocar a un evento habría sido no más que una trampa para los músicos. En base a esto se podría decir entonces que González, el cantante principal, por haber llegado tarde, se salvó de aquel espantoso destino. Curiosamente, él no fue el cantante original de la banda, sino que se sumó a la misma tiempo después, cuando ya llevaban más de un año tocando. Recién en enero de este año 2025 fue que González se presentó por primera vez junto con los demás integrantes del grupo. Tras el hallazgo de los cuerpos y las primeras hipótesis, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas siguió con las investigaciones para esclarecer bien los hechos. El fiscal luego informó que gracias a, una vez más, los análisis de videos de seguridad y de los registros telefónicos, se había logrado identificar a 9 personas presuntamente vinculadas con el crimen. Estas personas fueron detenidas en el mismo lugar donde se encontraron los cuerpos y se los vincula con esta célula Los Metros del Cártel del Golfo. Durante estas detenciones, las autoridades aseguraron haberse llevado 9 armas de fuego y 2 vehículos tipo SUV. A pesar de todas estas acciones, las familias de las víctimas han expresado sus dudas sobre esta supuesta versión oficial de los hechos. Algunos señalaron que no se les proporcionó información clara y que además no se han realizado pruebas de ADN para confirmar la identidad de los cuerpos. Porque como podrán ver, en ningún momento dijeron las autoridades, bueno, hicimos tal análisis y confirmamos la identidad de los jóvenes. No, ellos simplemente encontraron 5 cuerpos calcinados, que ya de por sí son difíciles de reconocer, y los atribuyeron, ¿no?, a estos músicos desaparecidos. Obviamente que todo es muchísima coincidencia y te da claramente a pensar que son ellos. No obstante, de todos modos se tiene que hacer un estudio para terminar de confirmar que en verdad son ellos los encontrados. Por su parte, la comunidad de Reynosa reaccionó con indignación ante estos hechos, exigiendo justicia y mayor seguridad en la región. Se han hecho varias protestas y vigilias en honor a los músicos fallecidos, y les exigieron a las autoridades continuar con las investigaciones, esclarecer los hechos y determinar todas las responsabilidades de este espantoso caso. Más adelante la Fiscalía dio un nuevo aviso y comentó que se está considerando un posible móvil pasional en el crimen de los integrantes del grupo fugitivo. Fuentes cercanas a la investigación sugieren que el crimen podría estar relacionado con celos hacia una mujer. Se mencionó que Ulises Raga Ortiz, alias M40, que es líder de Los Metros y que tiene un historial delictivo que incluye varios crímenes de este tipo, habría sido entregado por su propia organización tras un presunto altercado con uno de los músicos del grupo fugitivo, aparentemente motivado por justamente celos relacionados con su pareja. No se sabe mucho sobre este posible móvil y tampoco el mismo ha sido confirmado, pero sí es verdad que cobró relevancia en el desarrollo del caso. Salió a la luz en los medios durante un tiempo que este hombre, Raga, fue detenido finalmente por el crimen de los músicos. No obstante, se dice que no aparece en el Registro Nacional de Detenciones, lo que genera incertidumbre sobre su estatus legal actual. O sea que básicamente, al menos al momento en el cual estoy grabando este video, no se sabe muy bien, no se tiene tantos conocimientos sobre este móvil relacionado con los celos hacia una mujer, ni tampoco si en verdad este tal Raga está detenido o no. Lo que sí se sabe es que las familias siguen exigiendo por verdades y quieren en verdad que les den pruebas que demuestren que esos cuerpos pertenecen a sus seres queridos. Quiero saber por qué la Fiscalía del Estado dice que mi hijo está muerto, comentó uno de los familiares. No saben si es él, no tienen mi ADN, no lo he visto. A nosotros no nos han dicho nada y somos los primeros que necesitamos tener esta noticia, reclamó la madre de Francisco Javier Vázquez Osorio durante una transmisión en redes sociales. Por otro lado, también hubo polémica en relación a los familiares de los 9 detenidos que les comenté.
Estas familias sostienen que los detenidos trabajan en talleres mecánicos o en las ladrilleras y aseguran que no tienen relación con el crimen organizado. De todos los arrestados, se dice que al menos 3 trabajan en el lugar en donde fueron encontrados los cuerpos, lo cual, según sus familias, no es suficiente para suponer una implicación directa en los hechos. Hasta el momento, al menos, la Fiscalía no ha emitido una presentación oficial con los nombres de los detenidos, ni tampoco ha informado públicamente sobre las pruebas que los vinculan con el caso, lo cual es bastante grave porque te hace pensar que hay algo muy extraño detrás de todo esto. Están tratando de detener a las primeras personas que encuentran como para decir que hicieron alguna detención, cuando sí es verdad que el hecho de que estas personas hayan estado trabajando ahí o viviendo cerca de ahí o lo que sea, no los relaciona con el crimen. Obviamente, para detenerlos tendrían que tener pruebas certeras en su contra, no solamente el hecho de que vivían o trabajaban cerca del lugar ese. Esto es todo lo que se sabe más o menos en general sobre este caso, al menos al momento en el cual estoy grabando este video, pero como es muy reciente, por ahí surjan actualizaciones nuevas o informaciones nuevas hasta que lo suba. Por ende, si llega a haber alguna información extremadamente importante, se las voy a dejar en un comentario fijado y si no, le vamos a estar hablando en una futura actualización de este caso. Vamos a ver cómo continúa todo esto porque en verdad es un espanto lo que le hicieron a estos chicos. Ellos fueron a trabajar como si fuera un día normal y les tendieron una trampa. Vaya a saber uno qué fue lo que vivieron, qué fue lo que les hicieron antes de quitarles la vida y dejarlos abandonados así quemados como si fueran cualquier cosa, ¿no? Como si fueran basura que no vale nada, o sea, muy feo y no puedo ni imaginarme lo que deben estar pasando sus familiares ahora, siendo conscientes de que además no los dejan verlos. Eso es muy raro, muy sospechoso que no los dejen ver. Entiendo que eran cuerpos calcinados y todo eso que debe ser como muy fuerte y capaz no se los puedan reconocer muy bien a simple vista, pero siento que los familiares, si ellos quieren, tendrían que tener el derecho de verlos y de que se les haga una prueba de ADN, porque nada, no me puedo ni imaginar el dolor para estos familiares y no está bueno que estén jugando así con ellos, ¿no? Esperemos que no haya algo mucho más oscuro, que lo más probable es que sí, pero bueno, esperemos que no haya algo mucho más oscuro detrás de todo esto y que este caso se pueda resolver. Vamos a continuar hablando del caso de Valeria Márquez y es que pasaron bastantes cosas durante estos últimos días. Desde que estuve enferma y hasta el fin de semana, literalmente sucedió de todo. Así que estamos un poco atrasados con la información, pero bueno, no pasa nada, ahora nos vamos a poner al día. En la actualización anterior les había comentado que un canal de YouTube llamado Mafian TV había hecho público el testimonio de una nueva testigo anónima que decía que ella había visto que el repartidor no le disparó a Valeria, sino que había sido Erika, la mujer que apagó la transmisión en vivo, quien le disparó. Esto quedó muy en el aire porque no se sabía bien quién era la testigo, si decía la verdad, si iba a ir a hablar a la fiscalía, ni nada de eso. Y fue muy debatido este tema en las redes sociales durante los últimos días, porque claro, obviamente es un testimonio extremadamente fuerte que podría cambiar el curso de toda la investigación, diciendo algo que es en verdad muy grave, incluso acusando de forma directa a una persona, ¿no? Por lo que yo pude ver y como les conté en el video anterior, muchas personas le creen, digamos, a Mafian TV, creen que es una persona de confianza, mientras que otras dicen que no, que hay que tomarse todo lo que dice con pinzas. Yo la verdad no lo conozco, no puedo opinar de forma personal, digamos, lo que a mí me parece. Simplemente les cuento lo que leí más o menos. Pero sí también leí que muchas personas decían que él no tuvo en sí malas intenciones como de capaz difundir una testigo falsa o información equivocada, sino que más que nada lo contactaron, como que le dijeron, mira, yo vi cosas sobre el caso de Valeria Márquez y me gustaría hablar en tu canal. Y él, obviamente, como creador de contenido y periodista, dijo, ok, vamos a hablar, salí a hablar, digamos, te doy el espacio, sin estar por ahí quizás él 100% seguro de si era real o no, pero como que no tuvo las intenciones en sí de desinformar ni darle lugar a una persona mentirosa, básicamente. Yo quiero creer eso, la verdad que él no tuvo malas intenciones al, digamos, sacar a la luz el testimonio de una persona de la cual no se sabía si había sido una testigo real de los hechos o no. E incluso para varias personas es así. De hecho, se comentó
que en realidad podrían haber utilizado, ¿no?, este medio, vamos a decirle YouTube o a este youtuber en particular, para empezar a generar dudas y desviar la investigación. Se comentó incluso que por ahí querrían con esto proteger a Vivian, que hasta ahora está siendo, como digamos, la principal sospechosa, entre comillas, para la opinión pública. Cosas similares vimos en el caso de Paloma y Josué cuando salieron a hablar algunos testigos que nunca se supo si eran reales o no, o si lo que decían era cierto o no. Pero la diferencia que hay con este caso es que en esta ocasión, en el caso de Valeria Márquez, la fiscalía salió a hablar y a comentar sobre esto que estaba circulando, ¿no?, de esta nueva testigo y esta declaración tan impactante que había hecho. Vamos a ver entonces qué fue lo que dijeron. Y bueno, la Fiscalía de Jalisco encontró diferencias en el testimonio del caso. ¿Recuerda usted esta influencer Valeria Márquez, asesinada justamente cuando estaba en una transmisión en vivo, esto en Zapopan? En base a lo que se ha manejado desde luego en las redes, desde luego pues tenemos algunas diferencias que no nos cuadran, por así decirlo. Entonces, pues sí nos gustaría, si tiene información, pues que sea un poquito más precisa, que se presente a la fiscalía, y con mucho gusto pues la recibimos y le tomamos su comparecencia. Pero bueno, sí es importante señalar que, bueno, pues en base a la investigación que tenemos, pues hay algunas cuestiones que no se nos ajustan. Bueno, y siguiendo allá en Jalisco, 2 policías municipales de San Cristóbal de la Barranca fueron detenidos por presuntamente reclutar a jóvenes para ser parte. Eso fue lo que comentó la fiscalía en general. Básicamente están diciendo que lo que afirmó este testigo se contradice totalmente con las hipótesis que ellos están manejando y que no tienen mayor información. Claramente esta mujer no fue a declarar formalmente, lo que nos indica que muy probablemente haya sido una testigo falsa. Según comentó la fiscalía, sí han ido a declarar ya más de 30 personas cercanas a Valeria, y dicen que ha habido un avance importante. La verdad, para mí, esto lo dijeron por decir. No creo que haya habido ningún avance tan importante. De hecho, ya lo vimos en otros casos que no pasa nada y salen a decir, no, hubo un reavance. En estos días seguro vamos a tener un detenido, vamos a tener noticias importantes y que no sé qué, y nunca pasa nada. Así que para mí esto es puro bla bla. Pero sí comentaron que la causa hasta ahora sigue 3 líneas de investigación en simultáneo bajo el protocolo de feminicidio. Y la hipótesis más fuerte que se tiene hasta el momento es la que establece que a Valeria Márquez la asesinó un sicario, un asesino a sueldo que no conocía a la víctima. Y por eso fue que le preguntó, ¿eres Valeria?, antes de disparar. Nuevamente, esta principal hipótesis iría totalmente en contra de lo que afirmó esta nueva testigo, que dijo que Erika había sido quien había disparado. Se está viendo esta posibilidad de que haya habido una especie de organización previa al crimen por parte de los responsables, que hubo un autor material y uno o más autores intelectuales quienes digitaron todos los detalles para llevar a cabo el crimen, ¿no? Y se puede ver claramente esta especie de organización que existió porque luego de disparar se lleva a cabo una fuga. El que disparó se va en una moto, según lo que se sabe, y otro hombre que estaba ahí, que es señalado como un posible cómplice, toma una ruta distinta en un auto color blanco. Esto nos lleva a pensar que si esto que declaró la testigo es cierto, de que Erika fue en realidad el que disparó y que los repartidores solamente estaban ahí porque querían entregar algo en serio o lo que sea, queda muy extraño el hecho de que haya habido 2 y que los 2 después hayan huido en autos diferentes. O sea, digamos, ¿qué pedido llega con 2 repartidores distintos? Uno en moto y otro en auto. No tiene mucho sentido. Lo único que se me ocurre es, si lo de Erika es cierto, que ella haya como llamado a los repartidores para que distrajeran a Valeria, pero la verdad no tiene mucho sentido, es bastante tonto creer eso. Me inclino más hacia el lado de pensar que lo que dijo esta testigo no es cierto y que en verdad el autor material fue el repartidor. El supuesto repartidor, mejor dicho, entre comillas, ¿no? El sicario sería. Por otro lado, 2 personas o 2 grupos de personas, vamos a decirlo así, rompieron el silencio. Como vimos en el video anterior, se crearon varias cuentas falsas de TikTok que se hacían pasar por Valeria Márquez y que facturaron gracias a esto una buena cantidad de dinero real proveniente de los regalos de TikTok, de donaciones, de sus fans, etc. Una de estas cuentas que se hacía pasar por Valeria cuando el repudio creció
cambió su descripción y puso que era un perfil en homenaje a Valeria Márquez. Claro, después de que te descubren, de que se te arme el lío, de que todo el mundo, por suerte, está contra tuyo y te está criticando por la asquerosidad que hiciste, vienes a cambiar la descripción, ¿no? Ahora sos un homenaje. Ojo, no es que te quisiste hacer pasar por ella, no, siempre fuiste un homenaje. Y puso encima, ¿quieren que elimine todo lo de Valeria y que ya no transmita sus lives y que se olviden de ella? ¿Que sea un caso aislado o quieren que hagamos este caso grande hasta que se haga justicia? Ay, qué bronca, chicos. Porque solo así se podrá, dice, no hay que olvidarnos de ella, que es lo que quieren los verdaderos culpables. O sea, a ver, debe pensar esta cuenta, ¿no? Me hace pensar como que se pone en posición de, ay, si yo no comparto los lives, el caso queda en el olvido. O sea, ¿en verdad quieren eso al criticarme? O sea, dale. Si vos dejas de compartir los lives, no va a significar que el caso va a quedar en el olvido porque somos 1 millón de personas hablando del caso. Y otra que obviamente que esas no fueron sus intenciones desde el principio. Incluso muchas personas les dejaron comentarios reclamándoles las ganancias económicas que habían recibido esta cuenta y lo calificaban como una estafa digital. Y porque es así, obviamente fue una estafa digital. Y muchas personas dicen, ay, ¿cómo te vas a creer? A las víctimas, digamos, les dicen, ¿cómo te vas a creer que Valeria estaba transmitiendo de verdad? Pero la realidad es que no todas las personas, de hecho, muchas personas, y está bien, digamos, no saben que en TikTok se pueden transmitir lives falsos. Y fue esto lo que generó también mucha confusión. Yo personalmente no sé cómo funciona TikTok porque no uso, pero sí sé de YouTube, obviamente, y en YouTube tranquilamente podrías hacer algo así. Puedes agarrar un video pregrabado y transmitirlo en un vivo, ¿entienden? Como si fuera un vivo real. Y esto se hace a través de ciertos softwares, ¿no? Como por ejemplo el OBS Studio, que te permite poner como una fuente, por ejemplo, un video ya existente y lo transmite como si fuera que vos estuvieras hablando en vivo. Calculo que algo muy similar se debe poder hacer en TikTok, claramente. Pero obviamente que esto es algo que muchas personas no saben. De hecho, yo, por ejemplo, que hago estos estrenos, los estrenos parecieran como que son en vivo, pero en realidad son pregrabados. Obviamente la diferencia es que mientras se estrenan uno puede interactuar con el público y todo eso. Pero me preguntan a veces, como estás en vivo, o sea, me vas a contestar y es como no puedo contestar ahí en el video porque es pregrabado, pero sí puedo como contestar en el chat. Y pasan obviamente, existen esas confusiones y está bien porque no todo el mundo está metido en las redes sociales como para saber todo lo que se puede hacer. Y lamentablemente existen personas de miércoles que se aprovechan tanto de eso como de el fallecimiento tan espantoso de una persona inocente como lo fue Valeria Márquez para generar dinero. Lamentablemente no creo que a las víctimas de esto les vayan a devolver la plata, la verdad no creo. Pero bueno, esto nos lleva, ¿no?, a pensar que tenemos que estar mucho más atentos a la hora de dejar nuestro dinero en internet porque hay en verdad muchísimas estafas digitales y cada vez hay más y son más inteligentes. O sea, los estafadores crean estas estafas de formas más y más inteligentes. Ahora, quienes también volvieron a hablar fueron los familiares directos de Valeria Márquez. Y sí, vamos a seguir hablando de avances del caso, pero antes me gustaría hacer esta pausita por llamarlo de alguna forma, pero para comentarles un poco lo que dijeron los familiares sobre Valeria, que también es importante no solo el ver qué está pasando con su caso, sino conocer un poco cómo era ella, sobre todo a través de la palabra de sus seres queridos. Por ejemplo, su abuelo comentó lo siguiente: era una niña muy alegre, muy abierta, muy bella como persona, le gustaba mucho jugar con las primas, era muy solidaria, muy cariñosa y siempre estaba con sus primos jugando. Perdón, esa fue la tía la que comentó eso. Y dijo también, ella era la mayor de 2 hermanos, se crió mucho con sus abuelitos, siempre estuvo muy apegada a su familia. Otra de sus tías también habló con varios medios de comunicación y dijo que la verdadera vocación o el sueño de Valeria, digamos, era ser dentista. Y esta afirmación se condice con las declaraciones que la propia Valeria hizo en otros lives de TikTok, en donde se dice que comentó, tengo muchas ganas de retomar mi carrera de odontología. Lo estoy pensando seriamente. Y ayer hablé con una persona muy querida que me dijo, vale, estás mal, lo tuyo era la odontología. Y puede ser porque yo empecé en la cosmetología pensando en el negocio. También vi yo que en otros vivos que Valeria contó que ella soñaba con casarse algún día, con tener un matrimonio feliz y formar una familia. Lamentablemente le comentó a sus seguidores también ella que sus parejas anteriores no le habían sido fieles y que estaba perdiendo, digamos, las esperanzas de encontrar un buen amor.
Igual ella era súper chiquita, tenía muchísimos años por vivir, por experimentar y para conocer a una persona adecuada. No obstante, lamentablemente todos sus proyectos, todos sus anhelos, todos sus sueños les fueron arrebatados aquel trágico martes 13 de mayo, cuando no sabemos quién tomó la decisión de quitarle la vida. Hablando de que esto de que Valeria decía que no encontraba a nadie ideal y que estaba decepcionada con el amor, vamos a hablar de nuevas informaciones que salieron de su exnovio, pero esta vez del exnovio de verdad, al menos no de ese que se inventó como que era de un cártel y no sé qué. Este técnicamente es el exnovio de verdad, pero antes me gustaría mostrarles cómo se encuentra actualmente, según las fotos que subieron, la tumba de Valeria, porque se acuerdan que habíamos visto en otro video que estaba como muy triste, como que no tenía nada así. Pero para mí era porque esas cosas suelen demorar, al menos en mi experiencia. Para poner una placa y que quede todo bien acomodado y lindo, como que lleva un tiempo hasta que se haga eso y todo. Y bueno, ahora mostraron este video en donde se ve que claramente sí, ahora está todo mucho mejor. Ven, ya tiene, además de la placa que dice Valeria Márquez López, las fechas y demás, les pusieron obviamente los fans y seguidores muchas cositas, florcitas, fotos. Está todo muchísimo mejor, digamos. Me quiero ir rápido a esta página porque me dice que la conexión no es segura, así que bueno, espero la hayan podido ver. Pero sí, claramente no era la intención dejarle así de triste su tumba, digamos, sino que había que esperar un tiempo hasta que esté lista su placa. Y bueno, afortunadamente muchas personas le llevaron cosas lindas para que siempre esté con flores al día y demás su tumba. Y bueno, vamos a retomar entonces lo que les comentaba de este tema del exnovio de Valeria. ¿Y por qué es importante? No porque querramos chismosear sobre sus relaciones, no, sino porque, como ya sabemos, ella señaló a uno de sus exnovios como el responsable de si a ella le pasara algo. Subió una historia en donde dijo: si algún día me pasa algo, ni duden que es esta persona. No se sabe todavía el nombre, quién es, ni nada, pero sí se subió a una cuenta de homenaje real, parece, a Valeria, varios fragmentos de uno de sus últimos lives en donde ella habla y cuenta sobre este exnovio y su relación. En uno de esos lives quedó registrado que desde fines de abril se había mostrado muy afectada emocionalmente por una reciente separación. Contó que la llamaron así un día muy temprano a la mañana y ella no entendía muy bien quién había sido, pero sus amigos le dijeron como: seguramente es tu ex. Después contó ella que había intentado retomar contacto con este exnovio, pero que no le llegaban los WhatsApps porque la tenía bloqueada, que incluso intentó mandarle mensaje de texto pero no le contestó. Al parecer después la desbloqueó este exnovio porque, según Valeria, ya podía ver su foto del perfil. Vieron que cuando una persona te tiene bloqueado en WhatsApp no te aparece la foto de perfil. Bueno, como que en un momento de la nada le empezó a aparecer a ella. Y Valeria sentía que él estaba esperando que ella le escriba. Pero se preguntaba al mismo tiempo: ¿por qué yo le tengo que escribir después de todo lo que pasó? Y qué fue exactamente eso que pasó, no lo sabemos. Pero claramente las cosas entre ellos no terminaron bien. Y además contó que ella antes vivía con él, pero que después, cuando se separaron, ella se mudó y se fue a vivir ahí con sus tíos. Además agregó que cuando vivían bien, digamos, convivían bien y se llevaban súper, según sus propias palabras. Después de esto, Valeria contó que en un momento de debilidad ella decidió escribirle a él y le llegó el mensaje y todo, pero según la propia Valeria le dio una respuesta que ella describió como muy tóxica, comentando después que sentía que le dolía el corazón tras leer eso. Valeria dijo que después de eso ya lo quería bloquear para siempre e irse a tomar unos tragos como para ahogar penas. La cronología sigue y días más tarde le preguntan en uno de sus lives si ella sueña con tener una relación romántica. Y se mostró Valeria muy resignada. Dijo: si ven mis mensajes privados, ahora tengo un montón de invitaciones a salir. Pero no quiero, no tengo ganas, de verdad me fastidian los hombres, no quedan de los buenos. Más tarde se mostró de mejor ánimo y dijo básicamente como que estaba mejor y que había decidido no tomar más. Esto lo vi en varios lives de ella, como que decía que ya no quería tomar más. Pero obviamente al parecer tenía como una tendencia o como que le gustaba salir a tomar para ahogar penas, cosa que no hay que hacer. Bueno, al menos yo no les recomiendo que lo hagan. No van a sacar nada bueno, la verdad, al irse a tomar angustiados. Al contrario, pueden pasar cosas muy malas porque en esa angustia van a tomar de más, no les va a importar nada
y vaya a saber cómo van a terminar. También siento que Valeria estaba como muy resignada, sí, por mala suerte que tuvo, porque se topó o buscó hombres que no eran muy buenos, pero también es un poco por la edad, siento yo. O sea, tenía 23 años, a los 23 todos andan en cualquiera. Es muy difícil, al menos para mí, como encontrar a alguien que quiera algo tan serio como el que le buscaba Valeria, que era no formar ya una familia, casarse y todo eso. Como que todos andan medio en la joda todavía a los 23 años. Si después a los 30 les digo que siguen muchos de joda, ¿qué no va a haber a los 23? Y que para mí está bien, digo, o sea, si una persona quiere vivir en esa vida y no formar nunca nada serio, por mí está bien. Si sos feliz así, hacelo, nada más que obviamente no te involucres en relaciones con personas que no buscan lo mismo que vos, porque terminas haciéndole sufrir a otro, ¿no? Pero sí siento que Valeria, al tener tanto este deseo, según ella había explicado ya de cómo hacer vida de casada y todo eso, estaba quemando un poco las etapas, era muy joven todavía. Y bueno, obviamente, como les digo, cada uno ve la vida como quiere, la vive como quiere y a sus tiempos. Pero al menos por lo que yo veo, la mayoría a los 23 anda medio en la joda todavía. Y resulta más difícil encontrar a alguien bueno, serio, que esté dispuesto a tener algo, un compromiso real a largo plazo, ¿no? Güey, me marcaron de que a las 8 de la mañana, pero era un número de Guadalajara. Y le digo a mis amigos de que, güey, ¿qué pedo? Me marcaron a las 8 de la mañana. Y ellos, tu ex. Y la Vivian, no le ilusiones, no mames. Y yo, no, güey, ni de pedo, porque pues es número de Guadalajara. Y ya me dicen, pues güey, a lo mejor ya le aburrió la otra y ya te quiere desbloquear, ya quiere hablar contigo. Y yo... Ay, esos comentarios de Vivian me parecen tan feos. No sé cómo lo ven ustedes, ¿no? Pero a mí no me gusta. Nunca le haría a una amiga un comentario así, ay, capaz que ya le aburrió la otra y ahora te escribe, sabiendo que tu amiga le está pasando mal. O sea, terminó mal esa relación, que salió sufriendo. Me parece un comentario muy feo. Y dice, sí, pues a lo mejor ella se cansó de hablar con la otra y pues ya, ahora sigues tú. Y yo, bueno, chingo toda mi puta madre. Amigos sinceros, sí. Aquí vemos la fecha y el live este fue el 18 de abril. Y recordemos que el crimen fue el 13, es decir, un poquito menos de un mes faltaba. El 13 de mayo, digo, ¿no? Güey, ¿me creerás? Mira, yo le pedí tanto a la santa. Le recé y todo. Y yo le dije, Santita, si tú crees que les va a ser bueno para mí, para mi vida, quítame todo lo malo. O sea, todo lo malo que me lleve a él. O sea, de que quítame amistades, quítame esto, quítame lo otro, para estar yo bien con él. Pero si él no viene con buenas intenciones, por favor, hazme que yo piense, sueñe algo. O sea, de verdad se lo pedí con tanta fe, güey. Al día siguiente me levanté, agarré mis teléfonos, me senté en la sala y yo dije, ella, güey. Mi tío, de que, ¿cómo sabes que es ella? Yo ni me acordaba cómo era. Ya me extrañas, hermosa. Con esto tenemos un panorama un poco más claro de qué había pasado entre Valeria y su exnovio y cómo estaban más o menos las cosas entre ellos antes de los hechos. Como Valeria misma lo dijo, el hombre este le dio una respuesta muy tóxica a su comentario, entonces ya nos da a entender con eso y con esto de que se bloqueaban, se desbloqueaban y demás, que a pesar de haber terminado seguían teniendo una especie, no sé si de vínculo, pero sí de trato muy tóxico, ¿no? El uno con el otro. Hay que ver si la justicia está investigando a esta persona. No se sabe nada. Sí se sabe que hay 3 líneas de investigación y para mí una de esas líneas es el exnovio, claramente. Así que hay que ver si se encuentra algo en contra de esta persona y qué noticias salen al respecto. Y finalmente me gustaría mostrarles partes de este video que subió el canal de YouTube Un Defensor de la Verdad, que él fue hasta la zona, el área donde quedaba la estética de Valeria y que es muy interesante porque podemos ver mejor cómo era el lugar, si había cámaras, si no había cámaras,
si se corresponde a las declaraciones que dieron ciertos testigos o no, y sobre todo cómo se encuentra ahora la escena. Bueno, como podemos ver, este sería más o menos el lugar en donde está como ubicada la estética. Como habían comentado, al parecer es un lugar muy bien ubicado, digamos. Y sí se puede ver que sí, por acá, porque ven que hay como muchos locales, uno al lado del otro, parece como un mini centro comercial, o sea, se ve que sí estaba muy bien ubicado, y este sería Blossom, ¿no? Esta sería la estética en particular, donde sucedió todo. Lo que comenta este youtuber, creador de contenido en este video, es que al parecer en verdad no hay cámaras en el área. No hay cámaras que hayan podido captar correctamente el momento de los hechos. Por eso hay como tantas contradicciones, ¿vieron? Porque recordemos que en una oportunidad dijeron que había imágenes, pero que no eran para nada nítidas, por ende no podían considerarse para la investigación. Y después dijeron que sí había imágenes y que se estaban estudiando, y que en esas imágenes se vio justamente que uno de los hombres, de los repartidores, huyó del lugar después de disparar en una moto, y un segundo escapó en un auto. O sea, a lo que voy es que hay cámaras cercanas, pero ninguna está enfocando directamente. O por ahí hay de negocios cercanos, según lo que explica él, pero tampoco apuntan bien al área. Capaz alguna captó esos movimientos de que se iban dos personas se alejaban del lugar, pero ninguna quizás mostró exactamente cómo entró el repartidor y cómo salió. Bueno, por acá podemos ver ya lo que sería la puerta del local. Estas son flores y cositas que les dejaron a Valeria a modo de homenaje. Velitas, una virgencita. Y aquí era donde dejaron también ese famoso ramo de rosas rojas diciendo perdón, ¿se acuerdan? Y como podemos ver, el inmueble se encuentra asegurado, o sea, técnicamente nadie podría entrar, porque obviamente sigue siendo un lugar de investigación, y por suerte ya está tapado el picaporte y todo, que es como lo más importante. Hay que ver si en verdad nadie ingresa, nadie no autorizado ingresa, porque curiosamente lo que vio este creador ahí en el lugar es que el aire estaba prendido. Entonces no se sabe si quedó prendido desde el día de los hechos o si alguien entró en esos días y lo dejó prendido. No se sabe. Por otro lado, se dice que la testigo esta que comentó que vio a Erika disparar, se dice que ella estaba aquí parada viendo los precios o los horarios, mejor dicho, que hay aquí. Porque no se ve muy bien, pero en el vidrio están los horarios de atención de tanto a tanto, tal día, tal día. Ella estaba supuestamente parada ahí, mirando los horarios, cuando notó que Erika le disparó a Valeria. Ella declaró que en ese instante salió corriendo hacia la derecha. O sea, si ella estaba mirando hacia los horarios, significa que su derecha sería esta. Y este creador de contenido aquí, para mí y para muchos en los comentarios, se equivocó con el lado en realidad, porque él comenta que la derecha sería esta, que no tiene como mucho lugar para correr porque hay como más locales nada más, no es que estás huyendo hacia otra calle. Pero si ella estaba mirando, como les digo, al frente de la vidriera, como a los horarios, en realidad la derecha sería el otro lado en donde está la avenida. Entonces la testigo sí podría haber huido para ese lado. No obstante, no creo que eso le dé mayor credibilidad. La verdad, para mí es una testigo falsa. Y si se está buscando con todo este show desviar la investigación, tenemos que preguntarnos, ok, entonces, ¿a quién están queriendo proteger, no? Con todo este show. ¿Será a Vivian? ¿Será a este exnovio? ¿Será a otra persona que no conocemos? No lo sabemos. Cuéntenme qué opinan ustedes hasta ahora sobre todo este caso. Por mi parte, hasta aquí llegó el video de hoy. Me tengo que ir rápido porque tengo una pequeña intervención quirúrgica. O sea, sí, literalmente estoy muy nerviosa por eso. Bueno, cuando ustedes estén viendo este video ya va a haber pasado. Así que voy a estar dolorida capaz. Pero ahora estoy muy nerviosa por eso. Es una cosa muy pequeña, no les voy a decir que es porque es algo personal, pero no es una operación, digamos, ¿no? Es una pequeña intervención quirúrgica. Pero a mí esas cosas me ponen muy nerviosa, o sea, yo soy lo más anti agujas, operaciones y demás que ustedes se puedan imaginar.
Espero que me la hagan igual, porque ya fui otras veces y no me la hicieron porque, bueno, siempre había alguna excusa. No, que falta este material, no, que tienes que firmar no sé qué cosa con la obra social, no, que tal cosa. Así que espero que esta vez sí me la hagan, porque es como que tengo que pasar por un montón de nervios para que después me digan que no, ¿entienden? Y yo me quiero, por más de que la pase súper mal, me lo quiero sacar de encima. No me está cargando lamentablemente la lista de miembros del canal, y como me tengo que ir, voy a juntarlo directamente de otro video, no se me enojen. No lo voy a dejar sin saludos, sino que lo voy a juntar de otro video. Antes de irme, como siempre, les voy a mandar un saludo a todos los miembros del canal, y ellos son K9 Barlo, es un nuevo miembro, bienvenido o bienvenida, no sé. Juan Antonio, Mariela, Yamilei Milanao, KL, Valeria Escobedo, Mercedes Polonia, Rosario Carnaval, Amaya, Lucas Maidana, Guadalupe M, Alma Aguilar González, Maribel Ganadeño, Luis Concepción, Winona Waiters, Carolina Echavarría, Laila Rebeca Guzmán, Pamela Sánchez, Ana Catalina Po, Sandra Escobar MD, Laura Elena Garridos y Jacqueline Castellanos. Un beso enorme, muchas gracias por seguir apoyando este proyecto. Y finalmente, ahora sí, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias a todos por verme, les mando un beso enorme y los veo la próxima.